Existen funciones que son súper, hiper, infravaloradas en Excel. Y el día de hoy les traigo una función de la cual he hablado bastante poco realmente. Y es hora de darles a conocer algunas de las ventajas que puede tener utilizar esta función. Así es que amigos, no se vayan porque este video está muy interesante. Soy Francisco Terán y empezamos. Bien, estoy hablando de la función aleatorio entre. Vamos a ver, ¿por qué digo que es infravalorada? Van a ver ustedes la utilidad que podemos obtener de esta función. Voy a aplicar tres ejemplos, dos aquí, uno acá, y van a ver ustedes lo que podemos lograr con esta función. Primero, y el más, no sé si simple o complejo, pero quiero que vean ustedes lo que podemos hacer. Primer ejemplo, con la función aleatorio entre. Esta función lo que hace es generar valores aleatorios entre un mínimo y un máximo. Entonces, fíjese, aquí dice aleatorio entre y nos pide dos argumentos, el inferior y el superior. Ahora, ¿cómo podemos utilizar uno de los ejemplos? Yo voy a utilizar aquí, por ejemplo, la función fecha, abro paréntesis, y me pide un año. Dentro de la función fecha, yo voy a utilizar la función aleatorio entre, y voy a decir, por ejemplo, número inferior, el 2024, y el número superior, 2025. Va a crearme esto, me va a crear un valor aleatorio, por ejemplo, miren, ahorita me está creando 2024, entre 2024 y 2025. Ese será el argumento años, a su vez, de la función fecha. Ahora, punto y coma, el argumento mes. Voy a poner de la misma forma, aleatorio entre. Esta vez, como son 12 meses del año, voy a poner entre 1 y 12. De tal manera que, fíjense, me está dando un número aleatorio entre 1 y 12, porque son 12 meses del año. Y por último, aquí podría poner yo un número también aleatorio entre días. Para días del mes, vamos a poner entre 1 y 30. Aquí corremos un riesgo. ¿Por qué no pongo 31? Porque hay meses que tienen solo 30 días. De hecho, 28, febrero. Corro el riesgo, decía, de que pueda generarse algún valor en donde, por ejemplo, el mes de enero y con 30 días. Y esa ya no sería una fecha válida. Sería un riesgo que vamos a correr aquí. Miren, me genera automáticamente una fecha y si yo arrastro esto hasta acá, me genera también y hasta acá me genera fechas. Bueno, afortunadamente no me generó un 29 o 30 de febrero, pero me genera fechas aleatoriamente utilizando esta metodología, este método, digamos, de generar valores aleatorios. Pero ya sé lo que me van a decir, pero si podemos hacerlo directamente, y tienen toda la razón. Otra de las formas, y ahí va, es justamente, ¿no? Aleatorio entre. Yo aquí puedo poner directamente la fecha mínima y la fecha máxima, sobre la cual quiero que me calcule las fechas aleatorias. Entonces, fíjense, entre comillas digo del 1/1/2024, cierro comillas, al segundo argumento, valor superior, 31/12/2024, por ejemplo. Lo pongo entre comillas, el valor mínimo y el valor máximo, y la función creará valores aleatorios entre esta y esta fecha de acá. Si yo pulso Enter, hacemos lo mismo, vemos que las de arriba cambian, obviamente porque son funciones que van cambiando a medida que se cambian datos porque son dinámicas, ¿no? Entonces miren, aquí me ha creado valores desde el 24 hasta en realidad, a ver, está hasta el 24, hasta el 25 es aquí, ¿no? Hasta el 25. Ya, entonces ahora sí. Me creará fechas aleatorias entre el 24 y el 25, de las dos formas. Ok, entonces ahí estamos creando fechas aleatorias. Ahora, acá fíjense lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo donde dice nombres. Yo voy a crear, por ejemplo, quiero que me seleccione o que me muestre de una lista de nombres, y esto puede servir para cuando queremos hacer, por ejemplo, un sorteo, ¿sí? Un sorteo, ¿no? Yo voy a hacer que por medio de la función me cree una especie de sorteo y me saque aleatoriamente un nombre. Voy a utilizar la función índice y la matriz que voy a seleccionar será esta de aquí, ¿ok? Índice, esa es la matriz. Luego, el número de fila yo voy a poner aleatorio entre. Aleatorio entre valor inferior 1. Valor inferior 1 y valor superior voy a poner la función contar a, esta de acá, ¿sí? Contará. El valor 1 será toda la matriz de acá, desde la 1 hasta la 21. Cierro esta función de contar, cierro la función aleatorio y cierro la función índice.
Pulso Enter y miren qué es lo que pasa. Me extrae un nombre de esta lista aleatoriamente. Por ejemplo, Julián, doble clic, Enter, Juan, doble clic, Enter, Elizabeth. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cómo podemos hacer esto con un botón, por ejemplo, ¿no? Observen ustedes que cada vez que yo doy un clic y pulso Enter, me crea el valor, se actualiza, ¿no? Se actualiza el valor automáticamente. Puedo dar clic en cualquier celda, de hecho. Puedo dar doble clic y pulsar Enter y se actualiza. Entonces, ejemplo, yo voy a seleccionar aquí Shift Control y flecha hacia abajo, todo esto en formato condicional, nueva regla, y aquí yo voy a decir utilizar una fórmula, y aquí en la fórmula voy a decir que esto sea igual a esto de acá, pero le voy a quitar referencia absoluta a la fila porque tengo muchos valores aquí. Entonces, cuando esto sea igual, dame un formato. ¿Qué formato? Por ejemplo, el de acá. Digo aceptar y digo aceptar. Entonces, cada vez que yo, miren, me selecciona acá cuál ha sido el elegido, pulso Enter, me selecciona ahí cuál es el elegido. Incluso podría poner aquí un botoncito con una pequeñísima macro. Por ejemplo, miren, la macro que quiero que haga es esto. Doble clic aquí y pulsar Enter. Ese pequeño proceso lo puedo asignar a una macro. ¿Cómo? Programador, grabar macro, y aquí le voy a poner, por ejemplo, sorteo o sortear. ¿Ya? Aceptar. Se está grabando la macro. ¿Qué voy a hacer? Doble clic aquí y pulso Enter. Nada más. Solo eso. Detengo la grabación. Fíjense. Déjenme. Detengo la grabación y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, me voy a insertar y aquí en ilustraciones voy a escoger una forma que será, por ejemplo, esta, y la puedo dibujar por aquí. Y esa forma le voy a dar un formato, un efecto de este 3D, y doble clic puedo poder, por ejemplo, sortear con la letra un poquito más pequeña, centrado, algo así. Y a esta, clic derecho, asignar macro, la macro que acabo de crear, a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Clic, clic, clic. Cada vez que doy un clic, déjenme hacer esto más pequeño para que se aprecie todos los nombres. Ahí. Cada vez que doy un clic, me da el nombre especificado, el nombre sorteado, y me selecciona acá y doy un clic y puedo ir escogiendo nombres aleatoriamente. En este caso he escogido nombres, pero ustedes pueden escoger de fechas, de, no sé, de alumnos, de números, qué sé yo. De esta manera, muy útil, pueden utilizar, entre otras formas, esta función denominada aleatorio entre. Así es que, amigos, ya saben, pónganlo en práctica todo lo que aprenden en Excel. Esto les permitirá ser cada vez mejores. Me despido, no sin antes recordarles que den su dedito arriba, suscríbanse al canal, suscríbanse a mis canales recomendados, sigan escribiéndome a los comentarios, al correo, a las redes sociales para yo poder seguir creando más contenido. Nada más por el momento, me despido. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.